Cristian Chirinos está con nosotros. Cristian es de Soluciones y está aspirando a la gobernación de Miranda. Le pregunté cómo va la campaña y me puso una cara así de... Tú sabes que las campañas, sobre todo cuando arrancan el mes que les toca, son intensas, ¿no? Intensas, sí. Porque tienes que... Un candidato puede estar un año en campaña, pero el mes que este final es wow. Sí, por eso normalmente uno se adelanta a las campañas electorales creando movimientos, creando estructura, organización. Y eso es lo que hemos hecho desde que nacimos en Soluciones para Venezuela. A algunos dirigentes de otros partidos, que venían de otros partidos, pues venimos también en el Estado Miranda desarrollando esa organización, esa estructuración. Y bueno, por eso la campaña electoral, esos 28 días que apenas se dan de cara a unas mega elecciones de concejales a gobernador, consume tiempo, pero te acerca a la gente, te acerca a los candidatos a concejales. Es la primera vez en mucho tiempo que la mayoría de los partidos de oposición no le dicen a sus candidatos a concejales no vayan a elecciones. Sí. Es la primera vez en mucho tiempo que la mayoría de los partidos de oposición no le dicen a la gente no vayas a votar. Bueno, hay unos candidatos. El voto, la gente tiene que votar, pero hace 3 días estaban en la abstención con la misma pasión. Pero no solamente estaban en la abstención, estaban militando en la abstención. Sí, cómo no. Es decir... Y traidor el que vaya a votar, pero ahora se convencieron tanto del voto que qué mágicos son. Colaboracionista, el que planteara un diálogo y entonces ahora están en México fuera de Venezuela y los venezolanos no entendemos. Imagínate, Cristian, que pongo en la radio el discurso de José Luis Pirela a propósito de monómeros, la intervención que hizo para no votar por el informe. Y lo que él dice ahí es una cosa insólita, de todos los malos manejos, cómo quebraron esa empresa. Entonces, esos que quebraron esa empresa, le decían a nosotros alacranes. ¿Y estos qué son? Alacranes, colaboracionistas, todos los epítetos. Bueno, todo eso ha producido un clima que el propio Capriles en la rueda de prensa que dio hace unos días decía, bueno, mapa rojito, porque en vez de estos sectores incorporarse a buscar acuerdos, a corregir, no sé qué cosa, vinieron con una factura, no sé para qué, porque ni plata hay. Cobrando de las facturas todos los que de alguna manera hemos llamado a la participación como parte del diálogo democrático, como parte del debate democrático, el voto. Ciertamente las elecciones, un país con más elecciones no es un país más democrático, pero bueno, tú tienes la oportunidad en este momento incluso de debatir, de dialogar, de encontrarse con la gente y hacer esos diálogos productivos. Cristian, ya que nos metimos por ahí, ayer estuvo Willy Casanova aquí, que es alcalde del chavismo en Maracaibo, que es una de las ciudades más importantes del país. Sí. Y el discurso de Willy Casanova a mí me impresionó porque el chavismo, viendo que venía, porque las encuestas te lo están diciendo, Gil Yepes lo tiene 3 años diciendo que venía un cansancio hacia la política, bueno, le metió una renovación en las primarias, cambiaron el 70% de su cuadro, pero además el discurso del chavismo ahora es distinto, está dirigido a atacar eso, porque culpan de la crisis de la política a la oposición, no a ellos, culpan al otro, pero es muy profesional el discurso. En cambio, los sectores mayoritarios de la oposición no han corregido frente a la crisis de liderazgo y a la desconfianza de la política, por el contrario, es insólito que la crisis de AD haya convertido la división opositora en un problema que no se puede resolver. Porque lo que pasó allí, las enemistades que hay ahí generaron una cosa que... Entonces hay que calarse todo este desastre que viene porque no pudieron ponerse de acuerdo ahí. Pues mira, nosotros estamos muy optimistas. En principio, nosotros tenemos 3 años con una cantimplora vacía en el desierto llamando al voto, llamando a la reconciliación, llamando al encuentro. Como tú dices, salieron los colaboracionistas, salió el tema del epíteto de los alacranes. Esos mismos partidos se dan cuenta hoy, sin haberle dicho a la gente, nos equivocamos, caramba, nos equivocamos, porque aquí mucha gente no se equivoca. Y hoy le dicen a la gente que hay que votar. Bueno, eso es parte de un llamado a la unidad. Ahora, ¿por qué hay que votar? ¿La unidad para qué? ¿La unidad para seguir ¿por qué hay que votar por ti? ¿Por qué hay que votar por ti? ¿La unidad para seguir en la polarización? No. En este momento tenemos la gran oportunidad de incidir en el tema más básico de los ciudadanos o de los que queremos ser ciudadanos en un país con tantas miserias, que son el tema de los servicios públicos, de los servicios básicos. Basta recorrer las 55 parroquias del Estado Miranda para darte cuenta de que nosotros pensamos que la crisis de los servicios básicos o de los servicios públicos es transversal. No, hay realidades.
Nosotros venimos, por ejemplo, de Cúpira. En Cúpira, el hospital de Cúpira tiene unos bombillos muy bonitos, cómo no, que inauguraron hace poco, le pusieron los bombillos, pero en Cúpira no hay luz sino 3 horas al día. Y además de que no hay luz a 3 horas al día, el hospital tiene una planta, muy bonita la planta, pero no tiene batería. Entonces, la crisis de Cúpira no es la misma crisis de los Altos Mirandinos, en donde, bueno, nací y crecí. El tema de los Altos Mirandinos en este momento es que no llega una gota de agua de hace 3 meses. San José de los Altos, San Antonio de los Altos, sufre cada 3 meses para que le llegue una gota de agua. Entonces, ciertamente hay una crisis política, ciertamente el 21 de noviembre nosotros estamos optimistas porque a partir de allí nace un nuevo planteamiento democrático, pero no es menos cierto que esa discusión no es porque el 21 vaya a ser un plebiscito en donde se esté dirimiendo si es el gobierno, si es una oposición que viene cometiendo errores. No, el 21 de noviembre nos vamos a dirimir entre quienes pueden plantear soluciones a los servicios públicos. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo... Pero acá, Cristian, fíjate que no sé si oíste a tu antecesor, pero claro, Díaz Hernández, que hablaba sobre cómo convertir a ciudades importantes del país en polos de desarrollo, para que entonces detengas el proceso de empobrecimiento de la gente, que es lo más importante, y con ese proceso de inversión poder resolver los temas de seguridad, agua, gas, luz, etcétera. Porque he venido oyendo soluciones, como no, todo el mundo plantea soluciones. Claro. Oye, pero llega un momento que son más o menos las mismas. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Y por qué no se hicieron? Y entonces todo se centra en abrir un hueco para sacar agua y en buscar nuevas formas de financiamiento y emprendimiento. Entonces, todo eso está bien, pero es un problema país también, ¿no? Correcto, es un problema país. El tema de los servicios públicos claramente es un tema país, pero también claramente es una oportunidad para buscar nuevas inversiones y para buscar además, para que los estados dejen de vivir del mismo rentismo aquel que significaba el famoso situado constitucional. La historia del situado constitucional es paradójica, porque tú tenías un situado constitucional, lógicamente, por el petróleo. Ese situado constitucional te llegaba ¿cuándo? Tú recaudabas en los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo. Pero el situado constitucional te venía llegando en julio. Y ahorita con la devaluación del bolívar te llegaba en bolívares en agosto. Entonces, ¿para qué te servía el situado constitucional? Ni siquiera para pagar la nómina de alcaldías y gobernaciones que las pagan por Tesorería Nacional en este momento. ¿Qué hemos dicho nosotros? Los estados, las gobernaciones tienen muy reducidas capacidades tributarias, facultades tributarias. Una de ellas, bueno, timbres y papel sellado. Yo me acuerdo que yo de pequeño... Eso antes era daba plata, yo de pequeño veía los kioscos de timbres y papel sellado y vivían de eso. Hoy no. Yo coleccionaba las estampitas. Hoy como tú vives de 0.05 bolívares. No, nadie vive de eso. Pero los estados se han dado cuenta, el estado Miranda, aunque no se lo ha dicho a la gente, silentemente, que nosotros somos el 4.º estado en minería no metálica del país. ¿Qué es la minería no metálica? Bueno, los 112 yacimientos que nosotros tenemos de piedra caliza, de carbonato de calcio y de sílice. El mismo que se llevan en desbandada. Nosotros tenemos otra vez, o se planteó de nuevo el tema de la Corporación Mirandina del Cacao, donde ahora se llevan, con el mismo planteamiento colonial que se criticó, se llevan el cacao en pasta y no lo vemos más. Aquí vino Héctor Rodríguez a conversar conmigo y hablaba que ellos tienen una política de compra de toda la producción del estado de cacao, lo sacan hacia afuera, etcétera, y que eso genera ingresos. Bueno, Venezuela vivió antes del petróleo del cacao y del café. Vivió, pero en este momento el planteamiento de la Corporación Mirandina del Cacao es que yo te obligo a ti, productor, a venderme el cacao en los precios que yo fijo. Así es. Que no son suficientes para producirlo, pero además yo lo vendo por otros canales privados, por debajo de la mesa, mucho más caro, y hago el negocio para particulares y no para el Estado. Hay que hacer como la gente de Carhuao. Ese es un planteamiento, exactamente. Que esas mujeres son bravas. Ellas venden el cacao más caro del mundo, lo venden ahí. Exactamente. Y además lo están procesando. Y además aquel cuento de la transferencia de tecnología para la Corporación Mirandina de Cacao en Barlovento nunca se cumplió. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Bueno, mira, la minería no metálica, esos 112 yacimientos que están bajo una ley que se discutió entre gallos y medianoche en el 2019, un 18 de julio a las 12 de la noche salió la ley. La ley
plantea la creación de un instituto. Ese instituto pecha desde el yacimiento, desde la explotación hasta la comercialización de la piedra, de la arena. ¿Lo obstaculiza o lo faculta? Bueno, lo faculta. Pero, digamos, el tema es que los recursos no van a la tesorería ¿y a dónde del va? Estado. Bueno, es un instituto autónomo. Tú te podrás imaginar cómo son los planteamientos del instituto autónomo. Bueno, ¿qué tal si devolvemos esos 4.200 millones de dólares que se producen anualmente por la minería no metálica y los invertimos, como dice el artículo 25 de la Constitución del Estado Miranda, en las 55 parroquias según las realidades que están allí? Nosotros decíamos hace poco, la semana antepasada, cumplíamos 70 años desde que Arnoldo Gabaldón comenzó aquella campaña contra la malaria. Sí, cómo no. Y entonces aquella superdirección de malariología se convirtió en una superdirección de planificación. Bueno, y acabamos con la malaria. Y fuimos el primer país del mundo en declararnos libre de malaria. Hoy nosotros estamos enfrentando, una pandemia, yo no diría la misma, lógicamente no, pero una pandemia muy similar, en las condiciones rurales y en las condiciones de precariedad, quizás similares, quizás peores de las que estaban en 1950. Nosotros hemos planteado con esos recursos a tener una gran institución que revise las condiciones anti-COVID, la lucha anti-COVID, desde el saneamiento ambiental y desde la pobreza. Entonces, vamos a ir al corte, Cristian. No hay límites para la imaginación humana cuando hay voluntad y decisión política. Lo que pasa es que muchas veces quienes asumen la actividad política no están formados, sino para tirar discursos, repartir volantes y estar en reuniones y conspiraderas e intrigas, pero no están formados para la gerencia pública. No saben cómo se gerencia. Correcto. Como además tampoco trabajan, no saben cómo se paga gas, luz, una empresa. Entonces, desde ese punto de vista hace falta, tienes que mejorar la formación política para que puedas entender que como servidor público tienes que resolver hacer todo lo posible para mejorar las condiciones de la vida y de la gente y fajate y salirte del esquema de las limitaciones que la ley te impone, porque todas las leyes están hechas no para violarlas, sino para mejorarlas. Pero si la ley es un instrumento que impide el desarrollo, tienes que discutirla. Claro. Fíjate, nosotros, particularmente, venimos del tema de la planificación. ¿Tú estabas enchacado con Leopoldo? Sí, estuve en la Dirección de Asuntos Legales, Gremiales y Sindicales, y luego en la Comisión de Planificación. Leopoldo sí se formó para la gerencia pública, estaba formado. Y estuvimos en la Comisión de Planificación de Chacao. Y desde allí nosotros tuvimos la primera crisis, por ejemplo, de basura en el 2006, cuando no se quiso aceptar más las mallas como planta de transferencia para los 4 municipios. Bueno, nosotros actuamos rápido. Una diferencia con lo que hay ahora. Nosotros nos metimos en el tema del contrato, en el tema de la concesión, conversamos con los comerciantes, no impusimos unas nuevas tarifas impagables para los comerciantes y le pusimos en la espalda de los comerciantes el problema de la solución de la basura, que por cierto sigue siendo el mismo planteamiento. Tú tienes que llevar la basura del municipio hasta la bonanza y ese circuito que tiene, bueno, gastas caucho, gastas una serie de equipos. Hoy, esa época era pagable, pero ahorita ningún municipio puede pagar un sistema de recolección. Lógicamente ese planteamiento hacía mella en lo que era una concesión de basura, pero tú no ponías en la espalda de los comerciantes, tú no ponías en la espalda de los pensionados y jubilados, por ejemplo, un pensionado jubilado, mi mamá tiene 80 años y es jubilada de 45 años de la CanTV. Cobra 0,35 céntimos de bolívar de jubilación. Y el recibo del aseo urbano son $30. ¿Cómo paga un pensionado y jubilado si no tuviera los hijos ese recibo? Entonces, tú no puedes planificar la gestión pública recargando a los ciudadanos, recargando a los comerciantes. Los comerciantes, claro, por ejemplo, del área metropolitana de Caracas. El problema de la economía es que las cosas cuesta producirlas. Correcto. Indistintamente a que la gente las pague o no en cuanto a ese tipo de servicios. Claro. Como no quisiera que lo regalara. Pero la inflación es para todos, para empezar. Tú tienes entonces que más bien buscar que el precio de la basura
lo pueda asumir la alcaldía o pueda ser imprimido por los factores de crecimiento. O puedes hacer una concesión que sea atractiva para quienes trabajan con la basura. Pero eso no puede estar sobre la carga de unos comerciantes que llevan 2 años, por ejemplo, en una pandemia y que tienen que pagar 15 y último nómina de una forma mágica. Entonces, ese planteamiento nosotros lo estamos llevando a un plan. Pero fíjate, Cristian, que tú planteaste eso. Yo que manejo empresas, yo nunca he trabajado en funciones de Estado. Tú tienes que pagar nómina, tienes que pagar vacaciones, gas, luz, agua, el aseo urbano, todo. Claro. Entonces, y todo eso es lo que al final te da el costo de producción. Entonces tú tienes que tener unas gestiones que busquen la posibilidad de tener más ingresos. Y esa posibilidad está en la Constitución. Y esa posibilidad, por ejemplo, en el tema de las gobernaciones, ¿cómo es posible que nosotros tengamos 112 yacimientos mineros no metálicos? Muchos venezolanos mirandinos cuando hablan de minería piensan, no, vale, eso es allá en el Callao. Pero te aseguro que hay mucha gente que por primera vez está escuchando eso que tú estás diciendo. Y además está en la Constitución. Tú tienes por ley el tema del tratamiento de la minería no metálica y además pechas hasta por la comercialización. Por ejemplo, el Estado Falcón en este momento está obteniendo un tributo de la comercialización del mármol blanco de los 50 yacimientos que tiene Falcón. Miranda tiene 112 yacimientos. ¿A dónde van esos 4.000 millones de dólares que producen esos yacimientos? Entonces, de allí, por eso nosotros estamos pisando tierra, nosotros no estamos planificando en función de un situado constitucional en donde todo el mundo piensa, la gobernación tiene... No, las gobernaciones y las alcaldías son entes que en este momento no tienen ingresos y que no pagan salarios sino de la Tesorería Nacional. Entonces no nos podemos quedar nosotros en la diatriba. Nosotros no podemos quedarnos en la diatriba política. Ni del populismo. No estás ofreciendo cosas que después no vas a cumplir. No podemos quedarnos en la diatriba política. Tú tienes los recursos allí para manejar las 5 o 6 competencias que tiene una gobernación. Pero además para corresponder en la responsabilidad con los municipios y con las parroquias. Por ejemplo, la mayoría de los mirandinos no sabía que la gobernación no puede desconcentrar en los municipios responsabilidades. ¿Por qué? Porque hay competencias que constitucionalmente tiene el municipio. Así es. Tú tienes que desconcentrar en la parroquia. Y frente al planteamiento del gobierno oficialista de las ciudades comunales que no han resultado, nosotros volvemos a la identidad de las parroquias que fueron desmanteladas. Entonces, hemos planteado la parroquialización, la atención a la parroquialización de los servicios públicos. ¿Tú sabes cuánto cuesta hacer una vialidad? Primero el tema de la licitación, después la contratista. Cuando tú llegas a hablar con las compañías que están, con las empresas, todas trabajadoras que están construyendo la vía, lo primero que te dicen es, usted es trabajador de qué? Yo soy trabajador de la subcontratista, de la subcontratista, de la contratista. ¿Cuánto se queda en ese camino? En ese camino. ¿Cuánto nosotros podemos recuperar si lo trabajamos directamente con los comerciantes y con los empresarios de cada una de las parroquias que están allí? Pero eso exige algo que los dos extremos han olvidado: el diálogo, el acercamiento, el darle una espaldarazo. Pensar en el país, claro. Y pensar que incentivando a los comerciantes, incentivando a los empresarios, trayéndolos a la resolución de los problemas, tú puedes generar más ingresos. Seguramente en el principio vas a cobrar menos impuestos, pues esa visión impositiva que tú le pones y le pones la carga a los comerciantes, por ejemplo, que en este momento en la área metropolitana pagan $400 por el servicio de aseo, más la licencia de actividades económicas. Tú puedes atraerlo a las obras del municipio, a las obras de la parroquia, a las obras de la gobernación. Y seguramente en 5 o 10 años, si tú tienes una visión verdaderamente de planificación de políticas públicas, tú vas a establecer unas nuevas ciudades con posibilidades de pagar salarios. Fíjate, el problema es elevar los ingresos de la gente y de las estructuras del Estado y buscar nuevas formas de financiamiento y de relación comercial para que entonces el municipio, la parroquia, el Estado pueda ser un problema de todo y ver... No la piñata, déjame cómo agarro lo poquito que hay, no, sino cómo agarras y actúas en beneficio de los demás, sin ser iluso. Y además cómo agarras una piñata que está vacía. Quien esté planteando gobernar, yo escucho discursos, muy bien, más escuelas, más hospitales, está bien, pero pisemos tierra. Ajá. No hay situado constitucional para eso, hay otras entradas. Mira, las políticas de mantenimiento, yo no he escuchado a nadie hablar de las políticas de mantenimiento, que son básicas.
Porque aquí hubo una época en que la democracia construyó muchas cosas, una infraestructura para el desarrollo que se dejó perder. Importantísimo. Que no le has metido mano. Yo no escucho nada de que vamos a recuperar lo que tenemos. Que comienza por ahí. Sí. Bueno, por ejemplo, en el estado Miranda tenemos 5 embalses. Uno, por cierto, pertenece y ha pertenecido a la alcaldía de Sucre, es una de las pocas alcaldías, de los pocos municipios con embalse. El embalse de La Pereza, por ejemplo, que está Villa Mariche, es gestionado por el IMAS, que es un instituto de la alcaldía del municipio de Sucre. Podemos ver que no hay mantenimiento. Y eso se lo vamos a achacar nada más a la diatriba política. Por ahí han pasado varios alcaldes de diferentes signos. ¿Qué ha pasado de diferentes corrientes? ¿Qué ha pasado con esa administración de esos recursos naturales? Es que tú sabes, Cristian, que aquí es muy fácil, porque el gobierno las sanciones, pero en el caso de la oposición es culpa del gobierno. Esto es todo un pimponeo. ¿Sí? Nadie asume la responsabilidad. Por eso nosotros hemos dicho, mire, el 21 de noviembre, que nos está viendo allí, nosotros no nos vamos a dirimir en un plebiscito. El 21 de noviembre no se va a Maduro. El 21 de noviembre no es para sacar a un presidente. El 21 de noviembre es para que los ciudadanos primero vayamos a votar, ejercer nuestro derecho al voto, ratificar la democracia, pero también para votar por los planes efectivos, verdaderos, que presenten cada uno de los candidatos a las gobernaciones o a las alcaldías. El tema de la votación, el tema de la unidad, que además se utiliza como chantaje, no puede ser un tema plebiscitario, tiene que ser un tema en el que qué proponemos para sacar de inmediato a los venezolanos. Cristian, que tocaste el tema de la unidad. La gente que dice la tarjeta de la manito, la tarjeta de la unidad, y Guaidó, y la causa R. Los de ellos, para hablar nada más que los de ellos. Y eso no están ahí. Eso más bien Leopoldo va a llamar a la atención. Seguro. Así es. Seguro, ahí entonces, no están los tuyos. Mira, no están ni siquiera los tuyos y los 63,000 candidatos que hay, a eso no existen. Eso es correcto. Pero además, el planteamiento sigue siendo el mismo, la polarización con un gobierno nacional. Mientras que los mirandinos en este momento, mire, yo reto a cualquiera, vaya a las 55 parroquias de los municipios, del estado Miranda, y usted verá que las necesidades no es si sale Maduro en este momento, no. Lógicamente es importante que nosotros vayamos construyendo una mayoría que para las próximas elecciones presidenciales se plante como una opción de poder. Eso es importante, pero para construir eso hay que demostrar que nosotros podemos hacerlo diferente. Hace falta una nueva manera de hacer política. Correcto. Que le plantea a la gente su incorporación a las soluciones, pero que plantee soluciones que sean reales, que permitan desarrollo, que ponga el debate, los acentos del debate en soluciones. En los problemas de la gente y en las soluciones de la gente. Pero también en el país, ¿no? Porque no se trata que yo me voy a ir a mi municipio y entonces, no, que me vaya bien. No, porque es mentira, eso está muy relacionado con las políticas y con las leyes y con la estructura del Estado. Y además volver a gobernar para todos. Así es. No se puede gobernar para facciones, no se puede gobernar para los extremos, hay que gobernar para todos. Esa es la principal propuesta de soluciones para Venezuela. Tenemos con qué gobernar.